Ok, comenzamos con nuestro webinar Estrategias para reducir los patógenos transmitidos por alimentos. Nuestra expositora es la ingeniera bioquímica, auditora y consultora en inocuidad alimentaria Gilda Gutiérrez. Cuenta con 30 años de experiencia en la industria alimentaria, ha participado en el desarrollo de normas oficiales mexicanas, cuenta con certificaciones como auditora en FSC, SQF, GMA Safe, John Brandt, LILD y auditora también de empaques en SQF. Es experta en evaluación de vulnerabilidad contra bioterrorismo, fraude alimentario, sensorial, HACCP, prerequisitos, diseño higiénico, HARP-C, FISMA, manejo de crisis, control estadístico de la producción, metrología y entre otros temas. En este momento los dejo con Gila. Pues, ¿cómo están todos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Y bueno, este tema es sumamente interesante. Es relacionado a los patógenos que si nosotros no tenemos cuidado se pueden transmitir por los alimentos. Y por lo mismo, bueno, vamos a platicar de los 5 patógenos más comunes transmitidos por los alimentos, los retos a los patógenos transmitidos por alimentos, también qué agentes patógenos presentan mayor riesgo en un retiro y bueno, las mejores prácticas en el manejo del descubrimiento de un patógeno. Es igual importante ver cómo se puede controlar un patógeno. Bueno, normalmente los 5 patógenos más comunes transmitidos por alimentos son la famosa salmonela, que bueno, su historia remonta a inicios de siglo. Y bueno, podemos platicar mucho sobre ella. Una historia muy interesante es la de María Tiffy. Si ustedes pueden ir a YouTube y buscar por nombre María Tiffy, hay muchas películas muy interesantes respecto a cuando se descubrió la Salmonella Tiffy, porque pues antes nada más había la Salmonella SSP. Y bueno, fue esta persona que la transmitió a sus comensales porque ella producía y elaboraba alimentos, siendo ella una transmisora silenciosa, es decir, ella no tenía síntomas. El Clostridium botulinum, famoso iniciando en la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados no tenían que comer, entonces se inventa lo que es la lata de latón y ahí entonces los alimentos se ponen en condiciones anaeróbicas y crece el famoso Clostridium botulinum. Bueno, actualmente es difícil que se presente de manera normal. Normalmente cuando lo llegamos a ver en alimentos es porque hubo algún sabotaje. Y bueno, en la industria cosmética el famoso Botox, que se usa para pues eliminación de arrugas en rostros y que también, bueno, en cuestiones terapéuticas, el Botox, que es la toxina del Clostridium botulinum, se usa también para cuestiones terapéuticas. El Escherichia coli en sus diferentes especies, pues muy relacionado con excremento, ¿no? Cuando en las prácticas vemos que los trabajadores no se lavan las manos y fueron al baño, seguramente entre sus uñas tienen heces fecales y esto con las heces viene el famoso Escherichia coli, pues la verdad es un microorganismo que ha sido muy satanizado, pero estando donde debe de estar, que es en el intestino, pues da muchos beneficios al cuerpo que después platicaremos, ¿no? El Campylobacter, que es un microorganismo patógeno que se presenta en alimentos principalmente lácteos, y la Listeria monocytogenes, que es una gran asesina y depredadora de las cuentas de estas plantas de alimentos que se ven afectados por ella, ¿no? Por listeria se han cerrado varias plantas, ha habido pérdidas económicas muy fuertes y lamentablemente ha sido la causante de no solo de muertes y de enfermedad, sino que también muchos empleados de plantas de alimentos pierdan su empleo en plantas que tienen más de 100 años laborando. Es un microorganismo que realmente
poco se conoce de él a nivel industria. Los microbiólogos que trabajan en las industrias son muy, mm, pues la verdad, son muy confiados en este tipo de microorganismo que realmente creo que de todos es el más peligroso. Pues bueno, haciendo historia, pues podemos platicar sobre los retiros significativos en los últimos 20 años. Eh, Casi todos muy relacionados con productos perecederos de alto riesgo como son la carne, ¿no? Sobre todo lo que es la carne de res, de pollo y pavo. Eh, Todos estos productos derivados de la carne son muy susceptibles a contaminaciones porque en realidad, así como nosotros buscamos la proteína, también los microorganismos la buscan y sobre todo los microorganismos patógenos encuentran en ella su mejor alimento. Cabe mencionar que los microorganismos tienen un sistema que les permite proliferarse. Esto, si ustedes pueden apuntar, les voy a dictar algo que se llama CHATO. Es decir, un microorganismo que necesita la C de chato, que es comida, y en este caso en patógenos les encanta la proteína, ¿no? Sobre todo la de res y la de pollo. H, humedad. Si por ejemplo en su ambiente de trabajo, sobre todo en zonas de empaque, tienen ustedes humedad, me refiero a charcos, agua estancada o pudieran ser goteras. Esto promueve el crecimiento de microorganismos. También podemos saber que todos los alimentos, a medida que tengan más actividad de agua, son más susceptibles a descomposición. ¿Y qué es la descomposición? Básicamente, la descomposición es que el microorganismo está comiendo y está comiendo un sustrato y descomiendo. Y cuando descome, pues tienen sustancias como son toxinas. Y eso es lo que en realidad es lo que genera la enfermedad en el ser humano. Entonces, si seguimos con lo que es el chato, tenemos el ambiente. El ambiente, me refiero no tanto al ambiente de humedad, temperatura, me refiero a un lugar donde ellos se puedan resguardar, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en una planta tenemos equipo obsoleto y ese no lo movemos, o por ejemplo, tenemos tarimas pegadas a las paredes y no respetamos un pasillo sanitario, entonces hacemos un lugar óptimo para un ambiente óptimo para que el microorganismo resida en ese nicho. También tenemos lo que es la temperatura. eh, a diferentes microorganismos crecen a diferentes temperaturas y entonces también, si además de tenerles comida, humedad, un ambiente propicio en donde puedan refugiarse, también les ponemos la temperatura adecuada, entonces va a haber condiciones óptimas para su reproducción. ¿Qué se necesita? Pues solo lo único que se necesita es tiempo. Tiempo para que este microorganismo pueda generar su siguiente generación y se ayudan normalmente mucho, con excepción del Clostridium botulinum, del oxígeno. Entonces, bueno, aquí en cuanto a lo que son las alertas y retiros significativos de los últimos 20 años, considero, y estudiando un poquito la historia de los eventos, que, que en estas plantas no se tenía conocimiento de manejo de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, Hudson Foods, que era carne, 25 millones de libras fueron contaminadas con Escherichia coli, ¿sí? Entonces, para que esas libras fueran contaminadas, seguramente si en planta tenían por lo menos control de microorganismos indicadores como son cuenta total estándar, hongos y levaduras y coliformes totales, me extraña que el microbiólogo no haya detectado que había una tendencia anormal de crecimiento, aunque sea por cuenta total.
porque E. coli se desarrolla muy rápido, ¿no? Entonces, si tú ves cuentas microbiológicas que están arriba de una décima y que normalmente en tu ambiente, en tus productos, en tu gente, etcétera, en tus materias primas, no tienes cifras mayores de 2 cifras. ¿Cómo es que cuando las tienes, como microbiólogo no haces algo, no comunicas, no, solo te dedicas a registrar, ¿no? Esto tuvo como consecuencias pérdida en ventas tremendas de su principal cliente que fue Burger King. Y definitivamente por esas pérdidas de clientes, pues esta planta Hudson Foods cerró, ¿no? Esto en 1997. Y bueno, ya en 1998, los únicos retiros que les estoy mencionando son los retiros que fueron de gran impacto económico, de mortandad, de enfermedad y de hecho también de pérdida de empleos para los empleados que trabajaban en estas empresas. Aquí, por ejemplo, hot dogs y comida deli de Sara Lee, 35 millones de libras, o sea, supera la cifra de Hudson Foods por listeria monocitógenes. Listeria es una de las asesinas en patógenos tremenda. Aquí, claro, hubo 21 muertes, 100 millones de dólares perdidos. Y bueno, esta empresa tuvo que cerrar y ya no pudo funcionar con la misma marca, perdió muchísimos clientes y bueno, se abre otra planta pues con otro nombre y otra marca. En 2002, otra pérdida significativa la sufrió Pilgrim Pride, que normalmente manejan pollo y pavo congelado. Eh, Realmente a mí me ha tocado auditar plantas de pollo eh, y pavo, rastros en general, y lo que he visto que cuando la matanza de pollo y pavo no se hace de manera detallada o automática, llegan a reventar las vísceras y las vísceras pues tienen patógenos. Y bueno, aquí fue lamentable que 27 millones de libras, fíjense, contaminadas en la fábrica por listeria monocitógenes. Aquí la listeria es muy invasiva. Es extraño que no hayan detectado que en la fábrica había listeria. En realidad, estas plantas, y afortunadamente, actualmente FISMA, la Food Safety Modernization Act, exige lo que se llaman HARP, que son controles preventivos. Eh, no es solo hacer un HACCP documentado, hay que ver realmente cuáles son los peligros que puede tener por el tipo y categoría del suministro o del producto, materia prima que estamos procesando, ¿ok? En lo que es pavo, pollo, listeria y más siendo congelado, listeria le gustan las bajas temperaturas. Y bueno, esto tuvo como consecuencias 10 muertes y pérdidas de 100 millones de dólares. Definitivamente esta planta cerró y no me extraña que cierren por listeria, ¿no? Porque listeria, una vez contaminando una planta, es muy difícil erradicarla de la instalación. Se requieren sistemas de saneamiento muy severos, agresivos, y bueno, pues es lamentable, ¿no? Que esta compañía haya sufrido ese evento, ¿no? En lo que son Tops Frozen Ground, que son empanadas de res 2007, muy reciente, 21.7 millones de libras contaminadas con Escherichia coli. La Escherichia coli, como les comenté, viene de tracto intestinal, pues ya sea humano o mamífero, y si estamos hablando de carne de res, muy probablemente la contaminación pudo haber sido desde la matanza del animal, por falta de control de la materia prima, o bien por malas prácticas del personal, ¿sí? Esto provocó que la planta cerrara y de manera lamentable les puedo decir que esta era la mayor productora de empanadas
de carne de Estados Unidos. En 2008, este evento fue un evento decisivo en la creación de regulación de los Estados Unidos. Fue algo muy impactante. El productor Peanut Corporation of America, el dueño, apenas el año pasado, fue sentenciado a 28 años de cárcel. También fue a la cárcel la persona encargada del sistema de gestión de inocuidad, calidad y legislación, y varios de la planta que fueron parte de la cadena de suministro en donde se produjo esta mantequilla de cacahuate que finalmente resultó contaminada por salmonela. Fue algo muy curioso. Este evento a mí realmente me llamó mucho la curiosidad porque resulta que el envase, cuando se hizo la investigación, el envase PET en donde se ponía la mantequilla de cacahuate, o sea, los envases eran los contaminados con salmonela y dice uno, ¿cómo puede ser posible que un envase de plástico tenga salmonela? Pues imposible, ¿no? Un envase de plástico no es un sustrato como para que crezca salmonela. No lo es, porque el plástico, o sea, no es algo que le guste a la salmonela comer. Sin embargo, fue un problema realmente de prerequisitos porque resulta que el almacén donde estaba resguardado este material de empaque tenía goteras y grietas en donde llegaron a caer del techo las goteras de agua sobre el envase, se seca. Eso nadie se percató, no había un plan de mantenimiento preventivo correctivo adecuado, al grado de que también hubo muchas cosas que fallaron porque la salmonela suele crecer a temperaturas mayores de 25 grados, como a 29, y pues la temperatura de la planta estaba a ese grado de más allá de 79 grados centígrados, y en el momento que empiezan a llenar, o sea, en ningún momento se hizo un monitoreo microbiológico ambiental. Entonces la salmonela tenía todas las condiciones óptimas del chato que les comenté, ¿se acuerdan? De chato C, comida, A, H, humedad, A, ambiente, T, temperatura, T, tiempo o oxígeno. Tenía todo para crecer de manera óptima. Lo lamentable es que esta compañía tan poderosa, Peanut Corporation of America, distribuyó a diferentes plantas este producto que estaba afectado con salmonela y 3,200 productores de productos que tenían mantequilla de cacahuate, pues igual los productos estaban contaminados, ¿no? Entonces, esto afectó en más de 22 estados de la Unión Americana. Hubo aproximadamente, si no es que más, 30 muertos. Y en realidad fue algo tan impactante que, bueno, en esa época se estaba revisando por parte de las autoridades de Estados Unidos si se aprobaba la ley de modernización de inocuidad alimentaria de los Estados Unidos, lo que ahora conocemos como FSMA, Food Safety Modernization Act. Y bueno, cuando le avisan al presidente Obama que estaba este problema tan fuerte, curiosamente en la cocina estaba su hija a punto de consumir un producto contaminado. Y fue cuando Obama dijo, ni un día más, ni un día más, y entonces se procedió a la autorización de la Food Safety Modernization Act, se firma y ahora, bueno, las condiciones son más estrictas en plantas de alimentos. Ahora no solo tienes que tener documentado, no solo documentado, no solo en el plan de cumplir,
para pasar a lo mejor una auditoría o una certificación. Ahora las plantas tienen la obligación de, con estudios científicos, comprobar que se tienen controles preventivos. Y ahí es de donde viene HARP. Todo esto, pues, aquí en Site Global lo manejamos y realmente el hecho de que puedan tener una certificación, que tengan una acreditación por parte de Site Global en estos esquemas, les puede dar muchas ventajas, no solo en términos de cumplimiento, sino también de evitar problemas catastróficos como estos retiros significativos de los últimos 20 años. Eh, eh, y bueno, esta historia no acaba en 2008. Tenemos otros incidentes en el año 2010. Estos son, vuelvo a repetir, los más significativos. Hay muchos. En el año se registran varios y eso lo vamos a ver después, ¿no? En lo que es el condado de Bright, el huevo de granja, bueno, el huevo normalmente es increíble, ¿no? La cantidad de salmonela que puede desarrollar por los nutrientes que tiene, ¿no? Afortunadamente, el hecho de que tenga una cáscara protege mucho al huevo de una contaminación microbiana. Y normalmente, por ejemplo, en México hay empresas muy serias que producen huevo y bueno, a mí me ha tocado en capacitaciones que yo he tomado como auditor líder FSSC, me ha tocado convivir con estos productores que también están y buscan las certificaciones de la Global Food Safety Initiative y con gusto les puedo decir que hay compañías en México que en cuestión de huevo se pasteuriza el huevo y cada huevo está certificado. Ustedes pueden ver, por ejemplo, estos productores que mueven el huevo en empaques preformados, que cada huevo tiene su sello e incluso su fecha de caducidad. La ama de casa a veces comete muchos errores, creyendo que lavando el huevo va a eliminar microorganismos, genera mayores problemas, porque al mojar el huevo, al mojar el cascarón, le estás dando la humedad al microorganismo para que crezca. Entonces, bueno, si tu suministro es confiable como el que les platico que existe en México, lo más importante es un poquito también en lo que son restaurantes, en lo que es el hogar, que conozcan un poco más de microorganismos. Yo considero que es algo que se debería de promover más en los medios de comunicación, el manejo adecuado de alimentos, ¿no? Eh, Hay muchos esquemas a nivel restaurantes, a nivel hoteles, en donde ya se tienen controles muy estrictos en temperaturas de cocción, en concentraciones de sanitizantes. Es algo muy interesante y que realmente me da gusto que ya se esté promoviendo muchísimo en restaurantes de comida rápida, sobre todo aquellos que producen hamburguesas, en restaurantes de desayunos, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de este huevo de granja de Hill and Dale, eh, medio billón de huevo fresco se contaminó por salmonella enteriditis y definitivamente esto llevó a la bancarrota a la empresa y por tantas demandas que hubo por no haber hecho análisis de salmonela, o sea, confiarse de vender huevo sin ningún control o controles básicos no correspondientes a la peligrosidad del producto, acabaron personas en la cárcel y definitivamente la planta entró en bancarrota y tuvo que cerrar, ¿no? En 2011, pavo de granja de Cargill, 35 millones de libras contaminadas por salmonela. Esta granja pues cerraron y estuvo fuera de negocios un largo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, realmente qué necesidad de caer en estas situaciones si nosotros podemos llevar
evaluaciones preventivas, podemos sensibilizar al personal. O sea, a mí me ha tocado auditar plantas en donde ya en junta de cierre digo yo, bueno, ¿cómo es posible que el personal a la mejor de producción, de mantenimiento, la microbióloga, no tengan o no se sientan responsables de la inocuidad de que el producto sea seguro? No son responsables, no, no tienen compromiso, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando hice ese comentario en la junta de cierre, me corrige la gerente de planta y me dice, perdón, Gilda, pero no es que no tengan compromiso. Lo que pasa es que nosotros como empresa no los hemos sensibilizado a que ellos comprendan la importancia y la relevancia de su trabajo y las consecuencias que tiene el que ellos no estén sensibilizados de la catástrofe que se puede generar si ellos no cumplen con sus responsabilidades, si ellos no comunican, si ellos no hacen toda la cuestión de prerequisitos a tiempo y que no tengan que llegar a un nivel de que las acciones correctivas lleguen a números tan altos, a muertes, a cárcel, etcétera, ¿no? En fin, por ejemplo, aquí harina de General Mills, más de 45 millones de libras afectadas por Escherichia coli 0121. Esta empresa, bueno, eh, por términos, cuestiones legales, logró protegerse ante la ley, haciendo un amparo de confidencialidad que detuvo el flujo de información. Por lo mismo, no les puedo platicar mucho qué fue lo que pasó al final, porque esta empresa se protegió de esa manera, ¿no? También, por ejemplo, en 2016, frutas y vegetales congelados CRF. Ay, bueno, como les comenté, si son congelados, el mayor peligro, Listeria monocytogenes. Esto, pues realmente siendo frutas y vegetales, a mí lo que más me preocupa son las poblaciones vulnerables, ¿no? Siempre nos dicen, toma frutas y verduras, ¿no? Para toda la cuestión de vitaminas. Entonces, en las familias, ¿a quién le damos frutas y verduras? Pues principalmente a los niños, a los bebés para hacer papillas, a los ancianos. Entonces, el hecho de que un microorganismo asesino como la listeria esté presente en estos productos, y bueno, ¿quién libera los productos? ¿Cómo es posible que 358 productos de 42 marcas disponibles a público estén contaminadas? O sea, sí, la fuente, ¿no? La fuente de frutas y verduras, quien congeló, ¿no? Pero ¿cómo es posible que la fuente, bueno, no haya tenido el control microbiológico? ¿Y cómo es posible que el producto terminado no haya tenido? ¿Dónde estaba el microbiólogo? ¿Qué estaba de vacaciones? O sea, cómo no hay, bueno, no culpo nada más al microbiólogo, también a la planta, a quien sea directamente responsable, a la alta dirección, que no se aseguran que se hagan las prácticas como se deben de hacer. Eh, es muy importante y ahora me da mucho gusto que la ISO 22000 tenga su nueva versión y que esté muy enfocada a la alta dirección. A la alta dirección. Es muy, muy importante que todas sus operaciones, lo que es la dirección, se capacite en lo que es la ISO 22000. En esta norma, nosotros vemos que ya no se le deja la responsabilidad exclusivamente a calidad, ya es la alta dirección, que en cada uno de los puestos que están en la planta deben de tener en su descripción su responsabilidad en lo que respecta al impacto que tiene su actividad en la planta en la inocuidad del producto. Y no solo eso, o sea, es muy acertado lo que me dijo esta gerente de planta cuando hizo la junta de cierre, sensibilizarlos,
sensibilizarlos. La planta se declaró en bancarrota y cierra. Y no es la cuestión monetaria la que más impacta, sino también cuántos empleados y cuántas familias quedan desamparados por falta de trabajo, cuántas personas quedan enfermos, cuántas mueren, y los enfermos, no crean, o sea, también tienen capacidad de contagiar a su gente y también de tener una calidad de vida infrahumana. Eh, Me extraña, ¿no? Que habiendo ya ahora tanta información, tanta legislación, tantos cuidados, muchas de estas plantas se concreten al cumplimiento documental, pero no al cumplimiento operativo, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí tenemos la JB Tolson, que no hace ni 3 meses. En octubre 23 de 2018, no hace ni 3 meses, ya hubo un problema de carne de res contaminada con salmonela, ¿no? Impactando 22 estados en Estados Unidos. Y bueno, o sea, si ya conocemos al asesino, que principalmente vemos que le gusta la carne, porque si ustedes ven los retiros significativos en los últimos 20 años, casi el 80% de ellos relacionados con microorganismos, porque en realidad lo relacionado con químicos es el más alto que existe, que es por cuestiones de alérgenos. Pero los relacionados con microorganismos están relacionados con carne de res, carne de pollo. Entonces, ¿por qué no estas compañías que se dedican a esas producciones, por qué no conocen al enemigo de manera profunda? Es lamentable que en muchas de estas plantas los microbiólogos no son microbiólogos. Claro que estudiaron la carrera, pero se dedican nada más a reportar. No tienen conciencia de que la microbiología no se puede manejar por especificación. Dicen, bueno, mi cuenta total estándar no rebasa los 100 unidades formadoras de colonias por 100 mililitros que marca la norma. ¿Para qué 500 unidades formadoras? Pero si normalmente tu cuenta total estándar la tenías en 0, 1, 5, 0, 1, 2, 5, 2, 1 y de repente te sale 22 y de repente ya vas en 100, es lógico que el microbiólogo a alguien le tiene que avisar. Deben de hacer un análisis de causas. Si, por ejemplo, sabemos que cuenta total estándar son microorganismos que son indicadores. Indicadores quiere decir que nos están diciendo la calidad de las buenas prácticas de manufactura, del saneamiento, de los prerequisitos, y que una tendencia normal se tiene que evaluar siempre, siempre. Y el microbiólogo se tiene que sentar con el equipo HACCP para identificar por qué hay esa tendencia normal. Lamentablemente, estos datos de microbiología no se comparten en la mayoría de las veces y entonces va creciendo el microorganismo, se va albergando en estos nichos y cuando ya sale de planta y genera catástrofes, es cuando se hace ya una investigación, cuando se tuvo que hacer de antemano. Pues entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué patógeno piensas es el más difícil de controlar? Bueno, aquí tenemos 5 candidatos. En realidad, patógenos hay como 14, pero sí me gustaría que ustedes asistentes me digan y que me den los porcentajes del que es más difícil de controlar. Bueno, aquí tenemos a varios participantes, Clara Alcántara, Ana Sánchez, Daney Peñalosa, Alberto Canales, Marta Villanueva,
Y bueno, aquí los que van ganando, definitivamente el ganador, tenemos con 60% a Listeria monocytogenes, E. coli, bueno, E. coli es fácil de controlar, sin embargo, es bien fácil de contaminar y Salmonella son los candidatos más altos. Nos dicen que en un 6% el Campylobacter y un 3% el Clostridium botulinum. Sí, la verdad que los felicito porque los asistentes pues tienen mucha idea, ¿no? De estos microorganismos y yo creo que la manera de controlarlos es conocerlos perfectamente bien. Pues dicen, normalmente vamos a ver, por ejemplo, en 2018, retiro por patógenos. Fíjense, aquí sí vemos las estadísticas en el último renglón, las estadísticas que retiros por Listeria monocytogenes, que es la que ustedes calificaron más alta, fueron 33, que definitivamente sí es la más alta, la más difícil de controlar. Luego viene Salmonella con 26 y E. coli con 3. Los otros no quiere decir que no se hayan presentado E. coli, Campylobacter, pero se puede decir que los que más hambre tienen, la listeria es de los que más hambre tienen, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde vimos incidentes con listeria monocytógenes en sándwiches, en rollos de carnes, en paletas heladas. O sea, si se fijan, hay que conocer bien a la listeria. ¿Qué le gusta a la listeria? A la listeria le gusta la proteína y le gusta el frío. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de proteína le gusta más? Le gusta más la proteína de animal y principalmente la de res, ¿no? También le gusta la proteína de pollo, pero más le gusta la de res. A Salmonella le gusta la proteína de pollo y le gusta también los derivados de pollo, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí en Listeria monocytogenes, rollos de carne, paletas heladas, verduras congeladas, queso crema, los quesos les encantan a la Listeria monocytogenes. Y yo no sé si ustedes supieron también de un incidente que hubo en una empresa que producía helados y que, bueno, estos helados fueron a dar al comedor de un hospital. No era un hospital, más bien era una casa de descanso de adultos mayores. Bueno, a los dos, al hospital y a la casa de descanso. Y los adultos mayores que llegaron a comer de este helado fallecieron. Se detectó que fallecieron por listeriosis y al hacer el rastreo hacia la planta se detectó que efectivamente la microbióloga había detectado listeria, no lo había creído. ¿Saben dónde lo detectó? Lo detectó en válvulas de llenado. Entonces se acercó al de mantenimiento y le dijo, oye, ¿cuándo toca la rectificación de válvulas? Porque la válvula X y la válvula Y presentaron un crecimiento anormal de cuenta total estándar y lo mandé, hice listeria y salió positivo. Y le dice el de mantenimiento, ¿sabes qué? No podemos parar porque se está vendiendo mucho y el de producción dice que no va a parar. Y no va a parar, entonces yo no puedo hacer el mantenimiento. Entonces la microbióloga lo que hizo es volver a hacer la determinación, volvió a confirmar listeria monocytogenes y dijo, no, pues a lo mejor es que es un falso positivo, vamos a hacer una tercera evaluación. Salió negativo, ya no tengo listeria monocytogenes. ¿Cómo es posible? ¿Qué falta de responsabilidad, ¿no? Cuando las autoridades llegaron a esta planta y hicieron un muestreo, era increíble que ya la listeria no solo estaba en válvulas, estaba en todo el ambiente, estaba en techos, pisos, esquinas, etcétera. 2.500 empleados perdieron su trabajo y una empresa que tenía más de 180 años
haciendo helados en Estados Unidos, cerró y entró en bancarrota. Muchas de estas personas ya están en la cárcel. Hay que ser muy responsables. Yo la verdad que les recomiendo ampliamente que si ustedes van a contratar un microbiólogo, no esperen que el microbiólogo tenga la competencia y el conocimiento específico para el producto que van a producir. Yo creo que ustedes sí deberían de buscar cursos especiales para estos microbiólogos para que sean más eficientes en la detección de necesidades de la planta. Que sean personas que no solamente sean egresadas de carreras afines, pero que sean personas estudiosas, que mes con mes puedan bajar de los sitios de la FDA, qué se está presentando en el medio y, y que empiecen a estudiar más profundamente los microorganismos que puedan ser característicos por naturaleza de su planta, ¿no? Aquí, por ejemplo, en biscuits, en levadura nutritiva, en mini eclairs. Los eclairs son como unos pastelillos que tienen forma de espiral. El salmón, por supuesto, las semillas de calabaza, brotes vegetales, microgreens, que les llaman ahora microgreens, ahora que está muy de boga toda la cuestión orgánica. Todos estos alimentos orgánicos son muy susceptibles a contaminación, ¿no ven que no tienen ningún control químico? Entonces, las personas que son muy orgánicas deben de, por favor, aprender más y documentarse más, porque muchas veces por el hecho de ser orgánico, no se desinfecta bien, no se cose bien, porque dicen que necesitan las vitaminas y al no cocer bien, los microorganismos siguen vivos. Y eso genera la muerte, ¿no? Aquí, por ejemplo, salchicha y productos listos para consumo son todos estos retiros dados por listeria y por salmonela. Bueno, ahora viene muy en boga lo que es el coco. Salmonela, uy, ¿cómo le gusta salmonela a los ambientes alcalinos? Por mucho tiempo, bueno, las personas que buscamos una mejor dieta y un mejor metabolismo, pues nos enteramos de que si nosotros comemos alimentos alcalinos, pues tenemos un mejor funcionamiento metabólico y no engordamos de manera indiscriminada como se puede presentar con alimentos ácidos, ¿no? En una temporada pues hubo que la dieta de la alcachofa y todas estas verduras verdes que son alcalinas y que generan en el cuerpo un ambiente alcalino y un mejor metabolismo y una mejor salud. Pues también a salmonela le encanta, el ambiente alcalino. Y uno de los alimentos alcalinos que tiene muchísimos beneficios y no solo a nivel metabólico, sino también a nivel cerebral, es el coco, ¿no? Entonces ahorita vemos mucho que el agua de coco, producto de coco, el aceite y la grasa de coco, ojo, le gusta a salmonela le gusta el coco. Entonces, estas plantas que hacen estos productos de coco, tienen que tener esa precaución. Conozcan bien a salmonela. No solo conozcan su producto en términos fisicoquímicos, en términos nutrimentales, en términos operativos. Conozcan a qué microorganismo le gusta. Tenemos la cáscara de huevo, carne deli, productos de melón. No, el melón es de los que más se contaminan con salmonela, el melón. ¿Qué es muy importante en el melón? Bueno, si ustedes están cosechando melón y el melón lo están transportando con agua, tengan los niveles de sanitizante en agua controlados. No porque inicia la producción y ustedes ya tienen una solución con este desinfectante a cierta concentración, eso les va a durar todo el turno, no. Tiene que estar verificando hora con hora que esas concentraciones se mantengan ¿para qué? Para que esa agua que está transportando el melón no desarrolle salmonela.
Importante también en cereal para desayunos, tahini, que es tan rico, me encanta, procedente del amaranto, tilapia, alfalfa. Todos estos, si se fijan, son productos como muy frescos, de origen vegetal, que a diferencia de listeria, salmonela le gusta, ¿no? Las galletas saladas, los rollos suizos, los pistaches, cardomomo, que la salmonela también le gusta mucho crecer en condimentos. Muchos condimentos están sumamente contaminados. Por ejemplo, el chile seco que usamos mucho en México, ¿no? El chile seco como tal. O estos chiles que usamos, polvos de chile, que usamos para el famoso chamón, que usamos para dulces para niños, es increíble, pero a veces no hay proceso que los puede eliminar. Y a veces el único proceso